la otra parte del libro donde van a encontrar este capítulo. Y bueno, después este otro segundo libro que ven acá ya es más de complemento a lo mismo que los otros que pueden estar observando acá abajo. Pero ustedes al momento de hacer la lectura para estudiar, con el Geyser y el Solana están bien, y bueno, con lo que vayamos tomando apuntes, porque el caso de logística también es un tema que aquellos que elijan una electiva es una materia de un año, hasta hay posgrados, y bueno, de nuevo, como pasa como con otros tantos temas, son los puntapié inicial, por decirlo así de alguna manera, con los que ustedes van a empezar a incorporar algunos conceptos y los van a profundizar a lo largo de la carrera. Bien. Como siempre, a mí me gusta arrancar con definiciones. En esas definiciones resaltar algunos aspectos. Esta es del Consejo de Profesionales de la Administración de la Cadena de Suministro. Y acá lo que define, y me gusta resaltar, es que es la logística, es el proceso de la cadena de suministro, que se encarga de la planificación, implementación y control del flujo y el almacenamiento eficiente de esos bienes y servicios desde el origen al final, es decir, desde el proveedor al cliente. Y yo tengo que todo este flujo de materiales que a mí, de servicios que yo voy a tener a lo largo de toda esta cadena, lo tengo que administrar de una manera para que esto fluya. No sé si alguien trabaja en el área de logística, trabajó, conoce acerca del tema. ¿No? Bueno. No, yo no, pero bueno. Más o menos. No importa, yo... Sí. ¿Julio me habla? Sí, escúchame, bueno, ahí... Bueno, sobre la materia prima también, la logística. Y desde el momento que vos estás considerando que entre, vos tenés que ver en qué momento va a entrar. Nosotros ahora, a medida que avancemos, vos tenés que ver desde cuando llega la materia prima a tu lugar, cómo lo haces en esta cadena de suministro tuyo. ¿Sí? Bien. Bueno. En esta otra definición, lo que me interesa resaltar es que quiero que llegue la cantidad necesaria en la calidad que yo especifiqué, tanto sea la materia prima que me va a ingresar a mí como la calidad que me está requiriendo más apuntado en este caso a mi cliente, el tiempo, el lugar y a un menor costo. Y esto lo que está resaltando es estos 5 aspectos que yo tengo que gestionar si estoy a cargo de este área. Y eso es una definición dada por el Centro Español de Logística. ¿Sí? Bien. Dadas estas definiciones, porque bueno, a veces uno asocia la logística, o bueno, hace unos años atrás, que solo la logística hacía lo que es puerta afuera o cuando ya tengo el producto terminado. Y no, lo que quería resaltarle yo con estas definiciones es que no, hace a todo mi cadena de suministro, ¿sí? Y para que vean la importancia que tiene este área dentro de una organización, se lleva el 15 y el 20% del costo del producto, aproximadamente, ¿sí? Y de ese 15 y 20%, el 60% corresponde a almacenamiento y transporte. Un poco ahí es por eso que a veces uno asocia que la logística solamente se dedica a almacenar y a transportar, y generalmente lo asocian al producto terminado. Pero bueno, no es así. Si bien tiene un peso muy importante,
pero sea todo. Entonces me podrían preguntar, y yo con esto les respondería, ¿cuáles son las actividades que hacemos aquellas personas que se dedican al área de la logística? Y hay que atender al cliente, esto que les decía, que hay que colocar el pedido en tiempo y forma, en la cantidad y calidad y el lugar exacto. A mí no me sirve recibir el producto fuera de término como cliente, ¿no? Lo que hace al almacenamiento y al depósito, la gestión de inventarios y almacenes, que ahora más adelante lo vamos a definir, y también vamos a tener algunas clases más específicas sobre lo que hacen estas áreas. Lo que es el aprovisionamiento, es decir, esa actividad que involucra tanto el transporte de materias primas y las partes componentes que hacen al sistema productivo, esa cadena. El manejo de materiales, es decir, cómo yo voy a mover dentro de mis almacenes estos bienes. También vamos a tener una clase. También ustedes, si observan con un poco de detenimiento o si ya lo hicieron, cuando lleguen a quinto van a tener una materia que se llama manejo de materiales y distribución de planta. También lleva a cabo lo que hace, el control de inventarios, es decir, de asegurar los niveles adecuados y certificar su exactitud. Hace al packaging, al embalaje, una parte importante que ya se vio en diseño de productos, para ver cómo yo voy a proteger el producto que tengo que almacenar o distribuir, ¿sí? El cumplimiento de estos pedidos a través del despacho y el embarque, y también, como mencionamos hoy, el transporte. Y un poco acá para entrar en otras áreas que están muy vinculadas y relacionadas al área de logística, que son el área de compras, recepción y almacenaje. Podemos observar cómo a través de un ciclo de abastecimiento muy ideal, ¿sí? Porque esto no es un comportamiento, digamos, que veamos en la realidad. Porque, ¿qué estamos interpretando acá? Que yo tengo un nivel de inventario que a lo largo del tiempo yo lo voy a ir consumiendo, no importa de qué se trate, si se trata de una materia prima, un subcomponente, el producto terminado. Este nivel de inventario que defino, que tengo, empieza a ser consumido hasta un determinado punto. En este caso, esta línea roja que ven acá punteada me está marcando que yo tengo un inventario de seguridad, es decir, un colchón con el cual yo, por política de la empresa, voy a definir para no quedarme sin poder abastecer, o cuando hablábamos de justo a tiempo, bueno, si bien no se llega a un estado puro, yo tengo que nivelar mi sistema de producción a través de mis distintas almacenes, y eso me lo va a mí a poder permitir, ¿sí? Y acá me está definiendo que automáticamente yo cuando pido lo que me falta, como sería ahí, digamos, esa cuestión del justo a tiempo, pido y entra lo que necesito, sería así, y automáticamente abastezco ese nivel de inventario que tengo estudiado. Bueno, como no es así, acá lo vemos en este punto, que es el punto de pedido. Se estudia, se analiza cuál es mi punto de pedido, es decir, cuántos días antes que yo esté por llegar a este punto, yo tengo que emitir ese pedido para que me llegue, sea a través de una orden de producción o una orden de compra, como ya lo vimos, y lo hace ¿quién? ¿Quién lo hacía? ¿Quién hace eso? Planificación. Planificación. Es más, estuvieron haciendo el ejercicio cuando habían las órdenes de liberación y que teníamos que considerar esos tiempos, ¿se acuerdan? ¿Sí? MRP. Bien. Sí, como herramienta nosotros vimos MRP. Sí, esa es.
¿Se acuerdan que el último rengloncito de cada una de las partes componentes teníamos las órdenes de liberación y si no en forma más general, conceptualmente, cuando hablábamos de MRP, decíamos que teníamos salidas, 2 salidas, una orden de compra y otra orden de producción. ¿Sí? Entonces, porque acá podemos estar viendo una materia prima que yo mando a comprar y que me está llegando y va a tener un tiempo hasta que llegue a la puerta o al lugar de donde lo necesito producir o a otra línea productiva. ¿Sí? Escuchame, Jorge, si suponete que falla algo y te está consumiendo el inventario de seguridad, ¿tenés que después hacer una planilla independiente para reponer de vuelta el inventario de seguridad o lo haces en el otro pedido que sigue? Y acá te puede pasar que vos, este serruchito ideal, digamos, te baje, ¿sí? Vos tenés que ir analizando. ¿Vas a esperar al próximo pedido o inmediatamente? En la medida que vos identifiques el tiempo, si vos empezás a bajar acá, lo que no tenés que llegar es a 0, ¿sí? Porque 0 te puede implicar que no puedas abastecer a tu sistema productivo y no te podés dar el lujo de eso. Entonces, conociendo los tiempos de entrega o los tiempos de producción de lo que vos necesites para contar de nuevo con esto, y habiéndote consumido parte de ese inventario, obviamente que en el momento de la planificación lo vas a tener que tener en cuenta. Por eso, ¿se acuerdan que también teníamos una retroalimentación de lo que era el inventario? Muy importante, porque puede pasar esto. Y la gente que está analizando y haciendo la gestión de inventario, sobre todo en grandes corporaciones, que no lo hacen la misma persona, sino que lo hacen áreas distintas, personas distintas, equipo de trabajo distinto, tiene que estar muy conectado. Si tenés un SOC, joya porque lo ves reflejado. Y solo te entra constantemente la variabilidad del sistema. ¿Sí? Okay. Pero sí, lo tenés que tener en cuenta y por eso, ¿se acuerdan que una de las características del MRP gracias al SOC es poder reprogramar? Y veíamos reflejadas esas recepciones programadas. Que por alguna cuestión, algo que yo pedí que tenía que llegar acá, me llegó por acá. ¿Sí? Y esto es muy ideal. Cuando lleguen a cuarto y vean planificación y control de la producción, donde le van a meter todos los ajustes y lo van a llevar a acercarse a la realidad, ahí van a ver cómo este serruchito deja de ser ideal porque sí, no funciona en la realidad esto así. ¿Sí? Pero conceptualmente nosotros tenemos que arrancar del nivel que estamos con lo básico para que ustedes lo interpreten y después puedan avanzar en la complejidad. ¿Sí? Bueno. Okay. Entonces, acá, este punto de pedido se va a transformar. Acá estamos viendo, vamos a suponer que es una materia prima, entonces hay que mandar a hacer un pedido. Se va a recepcionar y se va a pasar a almacenar. Entonces, ¿a qué se dedica el área compras? No sé si hay alguno que esté o se dedique en este área, pero básicamente compras quiere adquirir bienes y servicios en base a esas órdenes que le vienen dadas del área de planificación y especificadas según la parte de ingeniería, de diseño de producto y tiene que adquirir eso. ¿Sí? ¿Qué va a comprar? Esto que está acá, estos primeros ítems, ¿sí? La cantidad solicitada es por los usuarios, responsables de los distintos sectores, la calidad que según especifica y la recepción oportuna. Estos tres, mucho compras no tiene como para margen de negociación. Le viene dado así y tiene que hacer la compra según las especificaciones. Si compras, el que está a cargo de compra o lo que hacen las gestiones de compras juegan con esto, al costo más conveniente y responde
a estas preguntas, diríamos. ¿Qué comprar? ¿Qué cantidad comprar? ¿Cómo comprar? ¿Cuándo comprar? ¿A quién comprar? Bueno, ¿qué comprar? ¿Qué cantidad comprar? Y eso me va a venir dado por las órdenes. Pero ¿cómo comprar? Es decir, el contrato que yo pueda hacer con el proveedor. ¿Cuándo comprar? Bueno, está limitado siempre y cuando cumpla con el tiempo en el que tiene que estar disponible a producción y también en base a los objetivos que le pueda estar estableciendo el que lleve adelante la gestión de inventario. Porque, a ver, una vez pasó, cuando yo trabajaba en YPF, salieron a comprar porque les convenía un montón de aditivos que son importados para colmo, y cuando empezaron a bajar los contenedores no había almacén para dónde guardarlo, la querían matar a la persona que estaba a cargo de planificación en ese momento. Tuvo un error como comete todo ser humano, pero bueno, después terminó siendo beneficiado porque resultó que se disparó el tema de, para variar en la Argentina, del dólar y bueno, entonces ese producto que estaba ahí almacenado sirvió. Se ahorraron plata, pero bueno, es una anécdota. Pero bueno, hay que ver a veces cómo gestionar esto, y eso es competencia del área de compra, y aparte, como todas las grandes empresas, generalmente trabajan por objetivos, entonces las áreas empiezan a pelear, porque compras dice, bueno, pero a mí me conviene comprar todo esto de una y no estar gastando en la gestión de la compra, el proveedor que me presiona que quiere entregarme lotes de tanto, y yo quiero mantener a este proveedor. A veces compra también con tal de manejar este ítem, por el cual también los miden para sus objetivos, se olvidan un poquitito de esto. Dicen, sí, total, 1 milímetro más, 1 milímetro menos, ¿qué le va a hacer? Y si la gente de compras no acompaña que 1 milímetro más, 1 milímetro menos hace a la tolerancia de la especificación del producto que yo necesito y requiero, no coordinamos. También ha pasado, qué sé yo, bueno, pero bueno, esas son las cuestiones y la gestión que hace a la gestión de compras. ¿Y cómo se seleccionan los proveedores? Bueno, en base a las variables como ser precio, cantidad, financiación, cumplimiento de plazos, garantías. Las empresas que trabajen tal vez con alguna aplicación de normativas como ser la ISO, puede generar un procedimiento de evaluación de proveedores, entonces pone en juego todas estas variables. Si no tiene bajo una norma, igualmente siempre va a estar mirando estas variables. Que ese proveedor le asegure la calidad que él necesita en base a las especificaciones que se le manda. Tenga un comportamiento estable y coherente, sobre todo si yo estoy queriendo implementar o tender a implementar lo que es un justo a tiempo. Entonces, quiero achicar mi inventario, y al achicar mi inventario, bueno, me tiene que responder de una determinada manera. Entonces, tiene que ser estable y coherente las entregas. No me puede decir que un día me va a entregar 100 unidades, al otro día me entrega 3, después tiene una semana de retraso. No, así no hay nada, ninguna planificación que aguante. Bueno, esto en 10 minutos se termina, pero nos volvemos a conectar. Bueno, ese nivel de cooperación y actualización tecnológica, porque, bueno, esto se ve mucho los proveedores que hacen a las grandes corporaciones, porque, bueno, las grandes corporaciones aumentan o cambian su forma de producción, y si el proveedor no acompaña, quedan afuera también. ¿Qué capacidad instalada y servicios postventa cuenta? La solidez económica financiera y qué seriedad contractual tiene. Bueno, esto de la localización cercana es medio relativo, porque, bueno, depende cómo se considere al momento y qué tipo de empresa estoy analizando, ¿no? A veces algunas se pueden dar ese lujo de decir, bueno, tengo a todos mis proveedores alrededor,
porque hay muchos que les interesan ser proveedores de alguna empresa y otras que no. Pero bueno, es un factor también que se considera. Y la historia de la empresa, a veces uno cuando quiere incorporar a un cliente, a un proveedor digo, observa cuál es la cartera de clientes que tiene, como para decir, bueno, a ver, a este le provee no sé, a Coca-Cola, bueno, y es bueno, o le provee a YPF, o le provee a Techin, o no sé, a Ford, bueno. Entonces eso a veces cuenta al momento de ser evaluado ese proveedor. Bueno, ¿cómo puede comprar la gente que está dentro de esta área? Por lotes, ya lo hemos visto eso. No sé, emito una orden, ya lo vimos también en el momento de la planificación, cuando yo les decía que era, no es acá, no tenía lote a lote, sino que, bueno, yo te entrego este lote porque lo defino, porque a mí me conviene y genero este tipo de lotes o programas a través de esto que decide obtener el MRP que me manda mi cliente y bueno, yo me adapto a esa planificación. Entonces, la gente de compras puede comprar de esa manera y por asociación, ese vínculo con el proveedor que lo puede generar compras por sí solo, por una gestión que tenga, o también a veces por el tema de bueno, que le interesa al proveedor trabajar. No sé si a ustedes les había comentado el caso de Cosol, la empresa Acá La Plata, que bueno, tiene como clientes tanto Ford como Toyota que trabajan por distinta manera y Cosol está trabajando por programa para Ford y por asociación, digamos, como para hacer por Canva con Toyota para aplicar el justo a tiempo. Y está trabajando y provee de diferente manera y va a planificar su producción en función de eso. Pero bueno, entonces compra se va a ver también, puede comprar de esa manera. ¿Sí? Bien. Una vez que te da hecha la gestión por parte de compras, va a llegar la mercadería, o bueno, en este caso, y recepción va a controlar las cantidades y las especificaciones, básicamente. Que estén, y lo coteja en base a la orden de pedido que emitió la gente de compras. El área de recepción, depende de la organización, puede formar parte del área de almacenes o a veces es un área totalmente independiente y se gestiona aparte. ¿Sí? Pero bueno, el hecho de que llegue la mercadería y alguien la controle existe en todos lados. ¿Sí? Bien. Una vez que pasa por ese lado, bueno, también en el área de recepción podría estar ahí o pasa a un estadio de lo que es el control de calidad también, ¿sí? Para ver si rechazamos o no ese producto. Porque, bueno, esas especificaciones que acá decíamos, ¿sí? Generalmente interviene lo que es el área de calidad, ¿sí? Entonces ahí controla, toma una muestra y una vez que de esa muestra, que después, bueno, vamos a ver en otras clases, acepta o rechaza ese pedido. Una vez que lo habilita, entraría al almacenaje para ser acumulado, para ser almacenado. ¿Y en qué consiste el área de almacén? En acumular, proteger y controlar los inventarios de materia prima, materiales producidos y productos semi-elaborados, para nivelar los costos, bueno, entre flujos de compra y producción y entre los distintos sectores productivos. De todas maneras, lo que es hacia el almacenaje, lo van a ver en una clase en mayor profundidad. ¿Sí? Bueno, acá el almacenaje también en esta definición resalto que sirve de amortiguador para reducir esos efectos ineficientes que me puede ocurrir en esa cadena de abastecimiento que me preguntaban. ¿Qué pasa? O yo les marcaba que hay un colchón, ese nivel de seguridad, como para que no me suceda de no quedarme sin poder abastecer a mi cliente o, bueno, abastecer una línea productiva.
Entonces, básicamente tenemos lo que es la gestión de almacén y la gestión de inventario, que son dos cosas distintas. La gestión de almacén, para recordarlo tal vez un poco más fácil, es responder al dónde y cómo voy a almacenar esos ítems que yo estoy diciendo. Bueno, va a utilizar técnicas de almacenaje para optimizar la recepción, el almacenamiento y el movimiento dentro del almacén. En cambio, la gestión de inventario responde al qué, cuánto, a cuánto y cuándo. Son medias engorrosas las marean un poco las preguntas, pero hacen a la diferencia en la gestión de almacenes y gestión de inventario. ¿Sí? ¿Quieren que retroceda? ¿Lo volvemos a ver esto o no? ¿O avanzo? ¿El qué a qué se referiría? El qué es lo que... Voy a retroceder y les respondo yo a uno. ¿El almacenaje dónde y cómo? Bueno, a ver, si tengo que activar y de qué manera voy a activar, si yo puedo, si los productos los puedo superponer uno arriba del otro, sobre qué tarimas lo voy a hacer, si puedo hacer estanterías, ¿sí? Eso hace al dónde y cómo. Si tiene que ir a un lugar refrigerado, ¿sí? El qué es el producto, si yo estoy viendo si es una materia prima, si es un semielaborado, si es un producto final que va a ir a ser despachado ya directamente al cliente. ¿Cuánto voy a definir, y por política de inventario, cuánto voy a tener por almacén de eso, de materia prima, semielaborado, producto terminado, ¿sí? ¿A cuánto tiempo, digamos? Porque yo también, un ejemplo mejor visible es un producto perecedero. Bueno, ¿a cuánto tiempo yo puedo guardar este producto? ¿Y cuándo va a ingresar al almacén o cuándo va a salir? Ustedes van a ver cuando vean almacenes, van a ver ese flujo dentro del almacén. ¿Sí? ¿Respondí a las preguntas o volvemos? No tengo problema. Está bien. Está bien, Jorgelina. ¿Por qué a menos de un minuto? Bueno, a ver, sí, son esas materias primas, partes componentes, ¿sí? Que vamos a utilizar a lo largo de esta cadena de suministro y generalmente dentro del inventario a cada una de estas cosas que tenemos por acá, se lo va a denominar como SKU, es la definición en inglés, es el número de referencia de un producto. Entonces, siempre, generalmente, los que trabajan en las empresas hablan, bueno, ¿cuánto SKU hay? ¿Sobre qué SKU vamos a trabajar? ¿Sobre cuáles vamos a gestionar? Bueno, esa es la jerga, el vocabulario, ¿sí? Se habla dentro de estas áreas, ¿sí? Bien, entonces con mi inventario tenemos aquellos que vienen de entrada de proveedores, es decir, estas materias primas, ¿sí? Que voy a usar dentro de mi proceso, ¿sí? Va a ser a la salida, va a ir a un proceso de producción. Los que van a venir en una etapa, que van a ir a proceso y van a seguir hacia una etapa siguiente, los de producción, que son los productos terminados, que van a ir al cliente. Y tenemos diferentes tipos también de inventarios, que al momento de uno, sobre todo si van a trabajar en el área de control de gestión, la parte operativa, no van a hablar de unidades o de volumen. Generalmente todo eso se traslada a pesos. Todos te dicen, bueno, cuánto tenemos de stock, cuánto tenemos de esto, cuánto tenemos inventario, bueno. Y en la gestión de los inventarios, entonces, está esta clasificación de anticipación, a veces uno, ¿sí?
hace esta cuestión de decir, bueno, me inventareo, ¿sí? Me estoqueo. ¿Por qué? Porque el proveedor tal vez cierra de vacaciones, o hay periodos de pico de venta, qué sé yo sé que según la estacionalidad de algún producto, entonces me conviene a mí tener más materia prima para yo producir el producto que se va a vender más por la estacionalidad que presenta, porque sé que puede haber alguna huelga, algún paro, algún corte de ruta que haga que esa materia prima o un semilaborado que va de una planta productiva a otra no pueda llegar. Entonces, bueno, para que no ocurra eso de quedarme sin ese inventario, bueno, me estoqueo, como les dije recién. O, bueno, la gente de comercialización haga alguna promoción especial de ventas. Esto puede pasar y se ve en cuanto, por ejemplo, a Navidad, que hay algún tipo de, no sé, de promoción especial. Coca-Cola saca Coca-Cola con Papá Noel. Entonces, bueno, empiezo a cambiarles las etiquetas y se venden más Coca-Colas, no sé, en Navidad o en verano que en otra época, o bueno, lo que sea. Entonces, me estoqueo, digamos, de eso para poder responder a esa demanda que sé que pueda ocurrir, ¿sí? Lo que es inventario de seguridad, esto que ya lo vimos, ustedes lo trabajaron incluso hasta en la planificación, o les conté recién, es ese colchón que a mí me permite nivelar mi cadena de suministro por lotes cíclicos, es decir, que bueno, no hay otra forma que mi proveedor me entrega una X cantidad por cada lote que yo pido, entonces sí o sí voy a tener ese inventario y lo tengo que gestionar de esa manera. También lo tengo que considerar lo que está en tránsito o en viaje, porque yo eso lo tengo que contemplar y es plata. Y si yo cierro el mes y digo, no, pero pará, compra ya hizo la gestión, esto es mío, según las condiciones que, bueno, ahora después vamos a ver, si es de afuera y está en tránsito porque viene vía barco, bueno, ya está, es mío y lo tengo que gestionar. En algún momento va a llegar y lo voy a poder disponer para producir, o va a poder disponer el cliente de eso que yo tengo. Y yo definí que hasta que no llegue en manos del cliente o en la puerta o al puerto, es responsabilidad mía, ¿sí? De servicio, bueno, también yo tengo que tener un inventario, qué sé yo, de repuestos de algún proceso productivo, una bomba, alguna válvula, no solo de producto, ¿sí? Para que mi sistema de producción no se frene en la medida que pueda prevenirlo, que no se frene, ¿sí? Entonces también eso se tiene que gestionar, ese tipo de inventario. Bien, ¿qué herramienta se utiliza? Una de las más conocidas después hay varios indicadores, ¿no? Ustedes después, si cursan logística o lo ven en materias más avanzadas, van a ver indicadores que hacen a la gestión de inventario. Pero el que más utilizado como para identificar los SKU es el conocido ABC, que se basa en Pareto. ¿Se acuerdan que le suena Pareto? ¿Se acuerda alguno? Sí, sí. Sí, ¿qué era? De todas las posibles causas, se les elegía el 80-20 de todas esas. Sí. Bueno, ustedes lo vieron aplicado para lo que era la resolución de problemas por análisis de causa potencial, entonces por eso me hablan de causa, pero sí, el concepto de Pareto es ese 80-20, es decir, lo que me representa esos 20 es el 80% de la resolución de ese problema, lo habían visto. Bueno, en este caso, para la gestión de inventario, yo voy a tener que definir sobre cuáles me voy a concentrar más, ¿sí? Entonces, aplicando esta técnica del ABC, estoy diciendo que sobre estos
sobre los A voy a trabajar. A ver, acá vemos un ejemplo. Acá tengo estos SKU, ¿sí? Tienen un código, el SKU se le pone un código a cada una de esas unidades, ¿sí? Y yo quiero ver el volumen anual en pesos. Ya acá lo tengo ordenadito, lo ordené de mayor a menor. Le aplico un porcentaje, en este caso estoy viendo la anual, lo podría ver en mensual o diario, la unidad que yo quiera. Y también le doy, está ordenado por ese peso, ¿sí? En ese porcentaje. También podría ser una relación, en esto ya está hecho, tendría que verse reflejado con otra columna, ver el volumen, el precio, y de ahí saco esta columna, porque a ver, yo puedo tener algo que me ocupa un montón de espacio, pero no me implica demasiada plata, pero tal vez algo que sea muy caro, tengo 1 o 2 unidades, pero es muy caro. Entonces, bueno, ¿cómo gestiono esas cuestiones? Y entonces ese mix de variables las considero y las tengo acá. O si fuera el área de comercial, sobre los que más rotan, bueno, sobre cuáles más tengo que trabajar y cuidar esos SKU. Entonces acá aplico el acumulado y cuando llego más o menos en este caso, esperen que corro la pantalla, no veo, me llega al 79,5%, en realidad quiero llegar al 80%, son sobre estos 2 productos entonces sobre los cuales yo voy a gestionar más fuerte, por así decirlo, son los que más voy a estar controlando, vigilando. Ese es el concepto de ese 80-20, porque son los que más me van a afectar si yo tengo un problema con ellos en la gestión, ¿sí? El resto lo voy a gestionar, pero el foco va a estar en estos, ¿sí? Esa es la regla, digamos, de esto que me permite a mí gestionar. Esperen que se me hizo lío con la división de ustedes. Es un lío esto, chicos. Bueno, ahí sí. Bueno. Y hay costos asociados al inventario. Acá solamente vamos a ver 3 costos. Como ven ahí, el costo de obtener la mercadería, es decir, la preparación, esto de emitir la orden de compras, de hacer la gestión, todo eso tiene asociado un costo. Los costos de mantener una unidad, porque bueno, como les decía, compra va a decir, sí, a mí me conviene hacer un solo pedido, me es más fácil, no tengo que andar gestionando tanto, pero cuando veo el costo de mantener, tengo que tener un almacén más grande, las almacenes implican determinados costos de seguridad, si las alquilo, el alquiler, si no las alquilo y es del lugar mío, bueno, es un lugar que podría estar destinado a producir más o a tener otro destino ese lugar, la seguridad, bueno, si es un producto que me lo puede, no sé, si hay palomas y son latas, bueno, las aves, es ácido la defecación que tienen, entonces me comen el producto, o si tengo roedores, bueno, todas esas cuestiones y los tengo que tratar, tengo que llamar a alguien que venga y me desinfecte el lugar, bueno, todas esas cuestiones hacen a los costos del almacén, entonces se ven reflejados acá. Los costos de escasez, es decir, es el costo de no tener esa mercadería, una materia prima, un semielaborado, un producto final. Entonces, considerando esos costos nada más, yo tengo que, y puedo llegar a calcular, digamos, el punto de pedido óptimo, ¿sí? Entonces, y acá ven reflejado eso que les dije, el costo de pedido, ¿sí? Acá tengo la cantidad y el costo por unidad, ¿sí? Va a ir disminuyendo el costo en la medida que incrementó la cantidad. Pero ojo, porque eso hace que también, por otro lado, digo, bueno,
tengo poquita cantidad almacenada, entonces es poco el dinero que eso me representa a mí. Pero a medida que tengo más volumen almacenado, entonces me hace cada vez más caro. Entonces el costo total, ¿sí? Busco este punto de pedido, que se conoce como, ahora vuelvo, lote óptimo. Bajo consideraciones, ¿sí? No funciona solo, como de nuevo, esto desde un marco muy teórico, pero sí nos da una noción y nos acerca bastante a poder aplicar y saber cómo lo podríamos gestionar. Es en base a tengo que tener esto como dato, una demanda conocida, constante e independiente, un plazo de entrega conocido y constante, una recepción del inventario completa, y los únicos costos variables son esto que le decía, del inventario y el pedido. Entonces, acá ustedes, por todo lo que yo les vine contando, pueden observar que, bueno, estas condiciones, que la demanda sea conocida, la puedo estimar, pero bueno, hay fluctuaciones. Que el proveedor tenga algún problema y no me haga entrega, también. Entonces, bueno, parto de algo que puedo acercarme, y son modelos. Bueno, este modelo tiene esta ecuación que ven acá lo que significa cada una de esas variables, de lo que es el lote óptimo. Hay una demostración, si les interesa, está en el libro de Solana o cualquier otro libro, de cómo se llega a esta formulita, que no viene el caso. Pero bueno, implica los gastos de obtención por la demanda del periodo, los costos de mantenimiento y en función del tiempo. Bien. Este análisis lo hace, digamos, compras al momento de elegir qué cantidad o quién, o almacenamiento. Generalmente la gente que está encargada de la gestión de inventarios es la que analiza, digamos, este lote óptimo, porque estamos hablando de todo lo que hace al inventario, ¿sí? Yo estoy gestionando estos ítems y yo podría aplicar un lote óptimo para este o para este en forma independiente, ¿sí? O verlo en forma general, ¿sí? Disculpa, mejor. No, una cosita. Muchas veces pasa que compras no tiene ni idea de lo que está comprando. Muchas veces pasa. O sea, esto se lo pasaría a inventarios al área de compras directamente, y ellos... Claro, es ideal que compra sepa de qué está hablando, pero muchas veces pasa que no sabe bien. Entonces, compran lo que le piden. A veces si tienen criterio y ven algún error o algo, eso es una ventaja. Por eso hay muchos ingenieros industriales también tenés en compras. Ya es otra cosa que tener a alguien por ahí que no tiene una formación o algo, no tenga un criterio para decidir si ve algo que está fuera de lo normal. O hay gente que lo hace automáticamente las compras y no le importa, no le interesa, y hay otros que sí, que hacen un seguimiento y si están comprando algo raro de lo que venías comprando, por ahí hacen un llamado. Che, no se equivocaron, ¿qué pasó? Es lo que hablamos siempre, la conexión entre los departamentos y las áreas, ¿no? Y la función. Lo complicado que es. Sí, o yo quiero generar, por ejemplo, un proyecto mío nuevo, y cuando hago el proyecto, digo, ¿cuánto voy a comprar de esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en base a los costos que yo estoy estimando en mi proyecto, lo puedo aplicar, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. Bien. Y llegamos acá a lo que, a veces se lo asocia generalmente a lo que es logística, ¿no? Ya estamos hablando, tenemos del producto final y nos tenemos que dedicar a la entrega y a la distribución, que no es lo mismo. Ahí la entrega es la expedición desde lo que sería la planta productora y la distribución física de cómo hacer llegar esos productos a manos del cliente. Y la distribución está dado, por los canales de distribución que ahora vamos a ver, que, esos también seguramente el año que viene en comercialización los vean con mayor profundidad. Bien.
Entonces, sí. Un comentario, Jorge. Sí. Un comentario, creo que Karen había preguntado sobre lo que preguntaste recién. Yo iría un pasito más allá. Yo creo que hubo algo que dijo Adrián que también fue no acertado, sino que es una cruda realidad, que la interrelación entre las distintas áreas de la organización son las que hacen, y un mensaje fluido entre las mismas son las que llevan a que no se cometan estos errores como lo que mencionó Jorge, que lo que mencionó Adrián. Pero ustedes, y como recomendación, analicen muy bien lo que le explicó Jorgelina el otro día con respecto a MRP, a la planificación de requerimientos de materiales, porque ahí está la respuesta, parte de la respuesta, o quizás la parte más importante, a lo que vos estabas preguntando. ¿Cuáles son las entradas a la planificación de requerimientos de materiales y cuáles son las salidas? Y ahí vos te vas a dar cuenta de que hay alguien que requiere y hay un software que te ordena y te dice a vos qué es lo que te puede faltar de un material determinado. Fíjate que cuando hablas de órdenes de pedido, órdenes de fabricación, todo sale desde una lógica que te indica que a vos en algún momento se te empieza a caer el stock o lo que tenés inventariado. ¿Está bien? Pero yo creo que el secreto, para que ustedes entiendan bien todo este tipo de cosas, especialmente lo que está explicando Jorgelina, pasa porque entiendan bien cómo funciona esa lógica en la planificación de requerimientos de material. No, nada más. No, y me hiciste acordar y que bueno, el tema de, vieron que cuando hablábamos que no era lote a lote y yo les decía viene un lote de tanto, es porque viene dado en función de esa formulita que aplican y dicen a mí me conviene hacer esta cantidad, ¿sí? Generalmente parten de esta fórmula básica, por así decirlo, y le ponen, yo le diría, unos condimentos, un poquito más de la experiencia, etcétera, y sacan ese resultado de decir, yo te hago 100 o hago 50, donde ustedes sacaban esa información que yo les decía, que no es lote a lote, sino que hacen entregas de lotes de tanto. ¿Sí? ¿Vieron cómo está todo asociado? Pregunta de parcial final. Así tomamos, chicos. Bueno. Sí, con respecto a lo que dice Jorgelina, nosotros no les preguntamos qué es un inventario. Nosotros estamos un paso más allá. Nosotros entendemos que ustedes saben lo que es un inventario y dónde aplico, por ejemplo, ese inventario. Y una cosa con respecto, a mí me gustaría que analicen bien la fórmula del lote óptimo, y eso les queda como trabajo, no para ahora porque nos queda poco tiempo, pero les queda como trabajo porque puede ser una pregunta para mañana cuando veamos almacén. ¿Por qué esa fórmula sirve de referencia, es importante, pero generalmente no se aplica? Se aplica conceptualmente, pero no se calcula el lote óptimo, o generalmente no se calcula el lote óptimo. Le dejo la pregunta pendiente. Si ven la fórmula y la analizan, se tendrían que dar cuenta. Pregunta para mañana. Ahí la tienen. Yo los voy a ayudar un poquito más. Tienen que refrescar un poco ahí, creo que es análisis 1, ¿no? O análisis 2. Ya hace tanto que las estudié que los ayudo un poquito por ese lado. Ustedes la tienen más fresca que están cursando, la cursaron. Nico, ¿podés repetir la pregunta que se me cortó justo? A mí, ¿cuál es la pregunta? Sí. Jorgelina les hizo una buena descripción de la fórmula del lote óptimo, sí, y les dijo que era una forma referencial que nos ayudaba a nosotros a entender cómo funciona un almacén, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo aclaro un poquito más, reforzando lo que ella dice, que el cálculo del lote óptimo no es muy común. Entonces les pregunto, ¿por qué sirve como fórmula referencial para entender cómo puede funcionar un almacén, pero no se calcula el lote óptimo? No es de uso común el cálculo, sí la interpretación de la misma. Joya, gracias, Nico. Bueno, sí.
Bueno, entonces, habíamos quedado acá en lo que es entrega y canales de distribución, entonces nos vamos a ver lo que son los canales de distribución, que ustedes como consumidores lo viven todos los días. Tenemos los productores y tenemos el consumidor, es decir, el producto llega a nuestras manos como consumidores de manera directa. ¿Qué se les puede ocurrir como ejemplo? Puede ser, estamos hablando de bienes y servicios, ¿eh? Como clientes. Cualquier servicio, telefonía, luz, gas. Internet. Ahí No. podemos, no, están medio confusos esos ejemplos. Después vamos a ver por qué. Está bien, son distribuidores de servicios. Está bien. Espera, ahí tengo a alguien en el chat, a ver qué dicen por el chat. ¿Un servicio hotelero puede ser? Un servicio hotelero. Y A ver. Mayorista, Denise, está la figura, ¿sí? Dentro de otro canal aparece, ahora lo vamos a ver. Un abanique contrato es un servicio que me llega de forma directa. ¿Sí? Un peluquero. ¿Sí? O compro algo por internet al productor directamente, me lo manda, llega acá, no pasa por ningún canal, por nada. Cuando aparece Falta la figura... logística acá. ¿Cómo? Porque vos, que falta la logística, porque vos se lo comprás, pero hay alguien que lo distribuye, que lo saca de la fábrica y te lo manda. Está la persona, el transporte, vos decís, lo podemos considerar, pero estamos hablando de figuras como minorista, que el producto se detiene en otro lugar. O el mayorista, como nombraron por ahí, pasa al minorista. El distribuidor. Y el distribuidor, en este ejemplo Claro. no está, pero podríamos tener un distribuidor, de hecho existen, y acá lo tendríamos, el distribuidor. Estamos hablando de ejemplos, a ver, algo que yo, un servicio de alguna que contrato directamente y me está llegando, en este caso un auto, no puede, por eso lo estoy llevando a un estado más puro, porque a veces, por eso cuando me dijeron de servicio de telefonía u otro, lo podemos considerar medio como que no, que aparece un distribuidor por ahí, ¿sí? Pues no tengo la energía directamente, pasa por diferentes estadios, ¿sí? Pero un auto, yo no voy a la puerta de Pacheco, allá donde ensamblan a Ford, y le digo, vendeme un auto. Te dicen, no, anda a una concesionaria, ¿sí? Estos serían los estados puros por el cual yo no podría como cliente ir o acá a Bagoa en 4, golpearle la puerta y decirle, ¿qué me vendés la pastilla del colesterol o bueno, lo que sea? No me lo va a vender, me va a decir, no, anda a una farmacia, ¿sí? O el caso de... ¿Cómo? Una consulta, por ejemplo, para la segunda línea, digamos, ¿se podría considerar, por ejemplo, los seguros que tiene un productor de seguros, que sería como el minorista y de ahí se va al consumidor? Sí, el promotor, sí, que vos lo hagas con un promotor, sí. ¿Sí? Y para la primera línea, lo del servicio hotelero no va. El servicio hotelero, a ver, el servicio en sí que vos decís, bueno, contrato una habitación, sí, bueno, y directamente te da la habitación. Me quedaba medio ambiguo. Sin página de por medio ni nada, vas directamente al lugar. Sí, o el pasaje aéreo, por ejemplo, yo lo puedo ir y comprar directamente por internet por aerolíneas, o podría ir directamente
a una agencia de viaje y comprarlo por una agencia de viaje. Y es el mismo producto, pero usó distintos canales. ¿Sí? Lo mismo que acá el aceite. Yo puedo ir a Lini, los que son de La Plata, que es un mayorista, y está permitido la venta minorista también. Soy un almacén, voy, compro el aceite, lo vendo en mi almacén y yo, cliente, lo compro en el almacén. Entonces ese producto, el aceite, puede estar a la venta a través de un mayorista o de un minorista, llegar a manos de mi cliente. ¿Sí? Y eso también se analiza según el producto, como yo quiero que llegue a manos de mi cliente o como me conviene. O tengo que tener distribuidores. Si es un producto a nivel internacional, tengo un distribuidor en Argentina. O si lo hago en Argentina, pero lo vendo a todo el país, me conviene tener distribuidores a lo largo del país también. ¿Sí? A eso se refieren los canales de distribución. Entonces aparecen estas figuras. Y algunos pueden ser un mix. Otros son estado puro, no puedo. Como les decía, lo del auto o lo de un remedio, los consigo sí o sí por ese medio. O me voy a ir a cortar el pelo, no va a haber nadie entre peluquero y yo. No va a pasar nada, no hay nada intermedio a eso. Bien. Claro. Entonces, después tenemos los diferentes tipos de transporte. Esto, bueno, ya medio de primaria, ¿no? Donde tenemos los ductos, ferroviario, carretero, marítimo, fluvial y el aéreo, cada uno con sus características. A ver, algunas características como para resaltar: los ductos transportan, puede transportar gases, líquidos o sólidos en suspensión, recorren grandes distancias, son fiables, no afectan las condiciones climáticas, salvo que, alguno pinche el caño y saque producto, como no hace mucho que pasó. Tienen bajos costos de mantenimiento, pero sí un alto costo de inversión, ¿sí? Algunas características podríamos hablar parva de tiempo sobre cada uno de ellos. El ferroviario tiene una gran capacidad de carga, por ende lleva volumen y cosas pesadas también, es de bajo costo, pero tiene la dificultad de la falta de interconexión y sobre todo a veces en la Argentina sabemos que la distribución del ferroviario sale de Buenos Aires y se esparce de ahí, cosa que eso complica a veces distribuir de esa manera. Y cuando quiero pasar a Brasil tenemos diferentes trocha, el ancho de la vía, ¿sí? Eso, tiene un cuento a colación que quiere, se mete y le gusta la historia, lo puede averiguar, pero estaba hecho a propósito para llegar a frontera y no poder continuar viaje, pero hoy por hoy dificulta estas cuestiones. ¿Y qué país dice cambia vos la trocha? Es una inversión, entonces es un tema cada vez que llegar a la frontera, llevar algo por tren, ¿sí? Pues tenés que sacar la carga, descargarla, pasarla, etc. El carretero es el más usado, sobre todo en Argentina, es el más flexible, tiene diferentes formatos en cuanto a peso, volumen, te lo lleva de puerta a puerta, es de respuesta rápida para tanto cortas y medianas distancias, facilita la carga y la descarga, la libertad de horarios, es más amplio, es más flexible, pero por ejemplo, tiene como desventaja, hay que aplicarle muchas cuestiones de seguridad, sobre todo, en Argentina para hacer el seguimiento según la mercadería que voy a transportar. Mucho para contarse, cada uno sigue haciendo síntesis. Sí. Y acá ¿Cómo? es un kilo. Lidiar con los sindicatos.
sí, no, yo no me quiero meter en esa cuestión, pero es una realidad que sí, el que está en logística y se dedica a ver el tema de transporte, un temón el tema de los sindicatos. El carretero es el más caro, ahora vamos a ver algunas cuestiones en cuanto a costos. ¿Sí? No es uno de los más caros. Bueno, el marítimo fluvial realmente se usa más para transporte internacional. Tenemos el tema de por dónde pasa cuando debe pasar de un lado al otro. Tenemos el canal de Panamá, es el más usado y bueno, tiene sus horarios para pasar de un lado al otro. Y también el tipo de barco que pueda pasar o no, entonces a veces llega hasta el canal y lo tienen que mover toda esa mercadería y llevarlo al tipo de barco que sí puede atravesar el canal. Bueno, transporta cargas pesadas y no perecederas, bueno, se va por contenedores, acá lo pueden ver, entonces esos contenedores uno alquila un pedacito porque tal vez no te conviene, no llenaste un contenedor, entonces según lo que vos metas acá, es lo que te cobran por transportar, bueno, y eso también lo tenés que analizar al momento de ver qué medio vas a utilizar, ¿no? Pero bueno, todo esto también lo van a ver cuando lleguen a quinto en comercio exterior. En cuanto al aéreo, es el más rápido para largas distancias y eficiente cuando yo lo necesito de manera urgente, pero es el más costoso. Tiene una carga limitada por peso o volumen, si bien se ha evolucionado el tema de transporte en forma aérea, y es el que menor siniestros tiene, ¿sí? En cuanto a seguridad, como medio de transporte en sí, también como para pasajeros, es el que menos tiene también. Y bueno, nosotros cuando usamos más de un transporte, hablamos de transporte multimodal, la combinación de ellos para llegar de mi empresa, de la producción, a manos de mi cliente, hablamos de lo que es multimodal, que generalmente se utiliza, salvo, bueno, el carretero que hablamos que va de puerta en puerta. Pero a veces, por cuestiones de estas variables, que yo voy a tener en cuenta al momento de elegir el transporte, que es la rapidez, confiabilidad y costo. En base a la combinación de estas variables, es lo que yo voy a definir cómo voy a transportar. Incluso, bueno, hubo una época allá por los 90 que se armaron todas las empresas de logística, que ya la empresa dice, no, yo terciarizo la logística, los camiones, la flota de camiones no pertenecen a mi empresa. Lo único en el contrato, lo que puede ser, pero usted me dice, pero IPF está todo logueado. Bueno, sí, pero no es una empresa. Pero la condición de IPF es que mientras transporte su producto, solo transporte su producto y esté logueado bajo IPF, ¿sí? Así como otros transportes. Bueno, acá, respondiendo un poco a la pregunta que me hicieron, acá aparece la columna de los costos, un poco una tablita, a colación, dato de color, de qué me conviene en base a estas variables que vimos, rapidez, capacidad, seguridad y costo, y considerando el tipo de mercadería a transportar, el carretero, tiene una calificación, digamos, alta, con de todos, digamos que con el aéreo es el que tiene una baja capacidad. En seguridad se lo lleva el avión, como les mencionaba, media la carretera y bueno, sobre todo cuando es multimodal, porque bueno, al intervenir cada vez más medio de transporte, más engorroso puede llegar a ser la llegada, porque intervienen varios factores. Incluso interviene aduana o, como les comentaba, llegar a frontera por tren, ¿sí? Bueno, acá algunas cuestiones no vienen al caso, no le vamos a andar tomando esta tablita, pero bueno, es para que uno tenga idea de qué ventaja y desventaja uno analiza en cuanto a estos medios. Acá también un poquito, sí.
Sí, Te queda menos de un minuto. en lo que es la parte ferroviaria, en cuanto a la parte también un poco marítima, o un peso grande tal vez en algún momento del gremio automotor, bueno, varias cuestiones que hacen que esto se dé así. A nivel mundial, para que ustedes observen también, bueno, como en Brasil, Estados Unidos o México, lo que más mueve, en la Unión Europea, cómo mueve más lo que es el ferrocarril, ¿sí? Datos como para ver las diferencias de cómo movemos la mercadería. Y bueno, para cerrar, lo que es logística internacional, que también van a ver, como les dije, en comercio exterior, si yo tengo que importar o exportar algo, ¿qué tengo que considerar? Bueno, lo que son las interfaces en puertos, aeropuertos o terminales ferroviarias, o depósitos fiscales, terminales de transferencias, pasos de fronteras, todas esas son interfaces que yo voy a tener que tener en cuenta, que bueno, lleva una documentación, tiempos, etcétera, que bueno, todas esas cuestiones, hay gente, obviamente, en el área de comercio exterior que se dedica a analizar todas estas cuestiones. El tema de los tiempos, la documentación y el flujo de información. Se maneja bajo lo que se conoce Incoterms, que son, digamos, los términos, las condiciones en las cuales yo entre el cliente y el proveedor negocian, a ver si lo voy a buscar a la fábrica, si es libre de transportista, si es libre al costado del buque, libre a bordo, costo y flete. Bueno, son terminologías que generalmente terminologías que se usan para ver estas condiciones comerciales. Acá pueden ver gráficamente, esto está lleno, inundado en internet, ponen Incoterms, explota las páginas con los colores, dibujitos y formas que lo quieran ver. Acá, si ven, están cada una de esas condiciones que les mostré recién, y ustedes me dirían, o yo les quiero presentar, cuáles son las que más se utilizan. Esto está sacado de un informe de este año. En lo que es el transporte, en forma general, todos los transportes, el más usado, los dos más usados son el EWX, ¿sí? Word, que exige al vendedor a dejar las mercaderías en sus instalaciones, o el FTA, bueno, me sale en inglés, de comercio internacional. El vendedor se compromete al proveedor la mercadería en un punto acordado dentro del país de origen. Y en cuanto al marítimo, específicamente a nivel internacional, estos son los que más usan, el FOB y el CFR. El FOB de transporte marítimo apunta que el vendedor debe cargar las mercaderías en el barco seleccionado por el comprador, usado generalmente en los envíos de contenedores. Y el otro, el vendedor es responsable de entregar las mercaderías en el puerto especificado por el comprador. Bueno, datos que en algún momento más adelante ustedes van a ver, pero que tienen que saber que hay términos y condiciones al momento de elegir un transporte, y si les toca trabajar en ese área, y específicamente dentro de logística, pero de transporte, bueno, son todas cuestiones a considerar. O si trabajan, hay muchos ingenieros industriales que han trabajado en comercio exterior o trabajan, y bueno, tienen que analizar todas estas cuestiones al momento de transportar la mercadería. Bueno, y ahí